Let's Go. Ahí dicen Let's Go los Ramones. Estábamos escuchando, ¿no? Una de las canciones más emblemáticas justamente de los Ramones. Así es, porque bueno, se cumplen 45 años del aniversario de lo que fue el lanzamiento del primer álbum de los Ramones, de nombre homónimo, un 23 de abril de 1976 veía a la luz. Ahí está, entonces, y también, ¿no?, algo que hablábamos hoy fuera de micrófonos, que popularmente conocido, o sea, cuando uno los menciona dice los Ramones, de Ramones, pero la banda era solamente Ramones. Sí, Ramones, que la verdad sacaron este discazo que es conocido, ¿no?, como uno de los primeros discos de estas primeras corrientes del género del rock punk. 29 minutos es la duración de este álbum, porque estos tipos eran unos genios, hacían canciones cortitas que te quedaban, que te pegaban. No querían complicarse mucho, no buscaban grandes arreglos ni meterle demasiadas notas ni hacer cosas muy complejas, sino que eran canciones muy fáciles de tocar, que llegaban de manera muy fáciles a las audiencias, y además con letras que eran bastante poderosas, ¿no?, para una juventud que necesitaba, ¿no?, donde tirar toda esa rebeldía que sentían en aquellos años. Sí, además no solo hacían canciones cortitas, sino también se tomaban poco tiempo para grabar sus canciones, según algunas personas que estuvieron involucradas en la grabación de este álbum. Allá por 2016 hacían por los 40 años para The New York Times una nota especial contando un poquito de lo que fue trabajar con los Ramones y también lo que fue grabar ese disco. Dice que particularmente pasaron menos de una semana en los estudios Plaza Sound Studios, específicamente de Nueva York, para grabar estas canciones. Y no solo eso, sino también el ingeniero de sonido se tomó apenas 4 días para mezclar las canciones y ya estaba listo el disco. Así que en una semana y poquitos días ya tenían su primer disco y lo bien que les fue. Por supuesto, ¿no? Como decís, canciones rápidas, sacaron el disco en muy poco tiempo, casi tiempo récord. Y bueno, algunos datos más de lo que tiene que ver con este álbum debut de los Ramones. Por ejemplo, ¿no?, que este álbum es comúnmente considerado como uno de los que más influyó en el punk y en el rock en general en aquellos años, ¿no?, que todavía el punk no era tan conocido. A partir de los Ramones fue que empezó a tomar, ¿no?, dimensión de lo que realmente significó. Sobre todo en la década siguiente, en el 80, el punk fue el nuevo rock and roll, ¿no? En el 2003 también ocupó el puesto 33º, el puesto 33 en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stones. Además, la publicación posicionó al álbum como el segundo mejor álbum debut de todos los tiempos también, por detrás, o sea, solamente superado por los Beastie Boys con Listen to Third, que era el tercer, escuchar tercero, ¿no? Escuchando el tercero de los Beastie Boys, fue el único que superó en aquella lista como álbum debut. Así que bueno, ¿no?, remarca un poco lo que es lo que fue ese terrible álbum y lo que fue el comienzo de los Ramones, que bueno, sabemos después en lo que se transformaron. Sí, además me llama mucho la atención algunas cuestiones. Acá Maxi le va a contar un poquito más lo que era cuestión de sonidos y demás, pero fíjate que a pesar de lo que uno podría pensar, en realidad en los estudios donde lo grabaron intentaron utilizar el mejor equipo que tenían, pero como tenían apenas un poquito más de $6.000 de presupuesto para grabar el álbum, no les alcanzó para el mejor equipamiento disponible en ese entonces. Entonces el sonido que conocemos es ese, más crudo, más barato si se quiere, como con ciertas complicaciones ahí. Con el paso de los años y con mayores éxitos fueron mejorando muchísimo su sonido, pero mantuvieron por supuesto siempre su esencia. Sí, y además de eso que remarcás, si le salió un discazo era porque tenían el talento nato, ¿no?, estos tipos. Y además estamos hablando de la década de los 70, que era una década en donde a la hora de producir un álbum se acostumbraba mucho a tener la batería de forma central en el medio, es decir, y luego lo que era el bajo y la guitarra paneaba uno por cada lado, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y después el sonido característico de los Ramones, ¿no?, con lo que era la batería, ese clásico
así, y así va cambiando en diferentes ritmos, dependiendo de la canción. La próxima te traemos una batería para que sea más, sí, claro, para hacerlo más profesional. Pero a lo que voy es que es en el 95% de la discografía de los Ramones, la batería sonada de esa manera, y va a ser el clásico ritmo que va a tener el punk. Después, a medida que fueron pasando los años, fíjate que en 2 años, sacaron 4 discos, y ya el cuarto disco ya se notaba una gran diferencia en lo que era la calidad de sonido, pero siempre muy bien acompañado por lo que era el talento de estos tipos, y siempre con buenas compañías en cuanto a lo que era la producción de estos. Sí, además también recordar que no estudiaron música los Ramones, sino que se juntaron, les gustaba la idea de hacer música, compraron sus instrumentos y empezaron, y así llegaron hasta donde llegaron, ¿no? También me llama la atención, acá hay una pequeña anécdota respecto de lo que es la canción Today Your Love, Tomorrow the World, en donde quien era el cofundador de los estudios donde grabaron los Ramones, Seymour Stein, se opuso a una de las líneas de la letra que decía I'm a Nazi Baby, porque la canción hacía algunas referencias a al nazismo, pero bueno, según varios involucrados no hacía referencia, digamos, no hacía glorificación del nazismo ni del fascismo. Stein decía entonces en esta nota que les comenté de New York Times, que fue impactante para él porque él es judío, un judío criado en Brooklyn, pero bueno, como decía algunos otros involucrados decían no tenía en realidad intenciones de glorificarla, sino que tenía la idea de describir la mentalidad de un nazi. Pero de todas formas todos coinciden que a lo mejor fue sacar la línea para evitar alguna otra controversia. Así ya el propio cofundador del estudio estaba en desacuerdo, imagínate un montón de gente que no los conocía y el problema que les podría haberle significado, ¿no? Y bueno, acá lo importante también es remarcar que los Ramones nos recuerdan aquella frase de Art Attack que dice que no se necesita ser un gran experto para ser un gran artista. Qué frase, ¿no? Bueno, en otros temas también que tienen que ver con ese primer disco, por ejemplo, la portada, los Ramones querían hacer principalmente una portada parecida al álbum del 64 de los Beatles, Meet the Beat, donde estaban las caras de los 4 Beatles en primera persona, un plano corto, pero se tomaron las fotos y a la productora no le terminó de gustar lo que había pasado, lo que salió, ¿no?, de esa sesión de fotos, por lo que propuso otra forma de hacer la tapa. Y bueno, terminó saliendo esa clásica foto icónica que después se transformó también en, si se quiere, en un ícono de esta cultura punk, que eran los 4, ¿no?, con sus chaquetas de cuero, su flequillo, pelo largo, anteojos de sol, mirada fija, seria, digamos, contra una pared, y con su clásico estilo, digamos, y arriba solamente la frase Ramones. Así quedó entonces finalmente la tapa, y la contratapa del disco era una hebilla con el logo, digamos, de la banda, que era, ¿no?, esa águila. O sea que de la nada, digamos, surgió también, o sea, de casualidad, por requerimiento de la productora, terminó surgiendo también en la faceta artística, si se quiere, del disco, algo que también marcó, si se quiere, ¿no?, lo que fue la esencia de los Ramones, y también del propio punk. Sí, tengo un par de anécdotas más de lo que refiere el significado y el legado que dejaron los Ramones. Por ejemplo, uno de los productores de aquel disco, de apellido Leon, en aquellos años, por supuesto, trabajó con los Ramones. Sin embargo, alrededor de los 90 empezó a trabajar en la música clásica, entre ellos con probablemente uno de los artistas más importantes, si no el más, de la música clásica, que es Luciano Pavarotti. Y contó entonces en esta entrevista, por el año 2000, estábamos en la casa de Luciano Pavarotti, en Pesaro, Italia, tomando vino, y él que empezó a cantar canciones de fútbol del Modena, su pueblo natal, y le dijo, a mí me encantaría en realidad grabar un disco de fútbol, muy fanático del fútbol, y le dijo entonces Leon, déjame cantar una canción estadounidense de fútbol que tocaba una banda que yo grabé hace décadas ya. Le empezó a cantar Brisker Pop justamente con el famoso Hey Ho, Let's Go. ¿Y cuál fue la respuesta de Pavarotti? Ni más ni menos, dijo, es increíble, es como una formación de equipo. Y
le quedó totalmente grabado a Pavarotti este pequeño cántico, Hey Ho, Let's Go. Así que ahí está la unión que hay entre la música clásica y el punk original, ¿no? El punk de los años, de fines de los 70. De esa manera se unen los grandes artistas, ¿no? De esa manera se derriban todo lo que son cuestiones de género y demás. Lo que hay que recordar también es que los Ramones tocaron en el cumpleaños del señor Burns y a raíz de ese hecho mandaron a asesinar a los Rolling Stones. Ese es un dato zaracho, ¿no? Sí, un dato. Saludo para Saracho. Sí, bueno, también los Ramones, hablamos en unos programas anteriores que tuvieron una grandísima pegada acá. Hablamos que tocaron en total como 26 veces en la Argentina. Les gustaba muchísimo, por ejemplo, el Estadio de Obras Sanitarias. Bueno, en lo que fue el último año, el último concierto que hicieron acá, la última gira que hicieron en la Argentina, específicamente en Buenos Aires, ya se sabía que era la última gira de la banda como tal, digamos, antes de su separación. Entonces, hay cierta empresa multinacional que auspiciaba el show, decidió realizar una promoción o una movida de marketing juntando una cantidad de tapitas, si no me equivoco eran 4 tapitas, de la gaseosa de esta marca. Les iban a dar entradas gratis a las personas que acercaran estas tapitas. Sin embargo, la empresa esta no tenía en cuenta en realidad la pegada que tenían los Ramones acá y lo que es capaz de hacer el público argentino por ir a ver a una de sus bandas favoritas. Entonces la idea era dar alrededor de 100 entradas en una semana previa al show. Sin embargo, el primer día que se iban a dar estas entradas, se juntó arriba de 6.000 personas en unas filas en pleno microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto, no estaba previsto que haya tanta gente, lo que hizo que, bueno, se cancela automáticamente porque un desastre total. Se dieron cuenta que iba a ser un desastre eso. Sin embargo, no hubo forma de contener, la gente empezó a alterarse, a enojarse muchísimo. Y como también las casualidades también se dan, que en la zona estaban cambiando algunas baldosas de las calles, de las veredas, entonces había muchísimo escombro en la zona, por lo que los fanáticos enojados empezaron primero a enojarse, a pelearse con los empleados, después con la policía. El piso de la vereda. Y posteriormente se acercaron a esos escombros y empezaron a volar escombros por todos lados, causaron una cantidad de destrozos. No hubo heridos de gravedad, pero hubo muchísimo dinero en daños materiales. Y bueno, ese es el nivel al que llega la pasión de la Argentina por los Ramones. Qué grande los Ramones. Qué hermoso que es mi país, qué hermoso que es el punk, ¿eh? Estaba mirando, por ejemplo, el Mercado Libre, cuánto vale, por ejemplo, comprar este disco de los Ramones, el disco debut, Ramones, y ronda ahí entre los 900 y los 1.300 pesos, bastante económico. Sí, pero ¿el vinilo o un CD? Dice el vinilo, ¿no? No, es el CD por el 45 aniversario. Y el vinilo sí debe estar un poquito más caro, por no decir mucho más caro. Sí, además tenés que tener en cuenta que tenés que tener el tocadiscos. Si no lo tenés que poner otros cuantos pesos para comprar el tocadiscos y escucharlo, que eleva bastante el presupuesto. Sí, pero hay muchos que lo tienen más así por colección, ¿eh? Claro, más por colección que para escucharlo, digamos. Claro. Para escucharlo te pones en YouTube y lo escuchás. Claro, pones en Spotify ahí, tranqui. Pero bueno, si les parece, nosotros no tenemos vinilo ni tocadisco aquí, pero lo tenemos a Marcelito para escuchar un poco más de los Ramones.